Bueno, este segundo video es para explicar lo de palancas, porque hay palancas en el cuerpo humano. ¿Qué es una palanca? Una palanca se define como una máquina muy sencilla que está compuesta, dice, con una barra rígida y que se apoya en un fulcro. Ese es el punto de apoyo. Y la palanca es para hacer más eficiente un trabajo, ¿no? Para facilitar un trabajo. Entonces, en toda palanca hay tres elementos importantísimos. Se necesitan esos tres elementos para que haya una palanca. Uno de ellos, como mencionamos, es el fulcro o punto de apoyo, que aquí se representa como un triángulo. Tiene que tener un brazo de palanca. Se dice, hay autores que dicen que hay un brazo de fuerza y un brazo de palanca o brazo de resistencia. Los dos son brazos de palanca. Un brazo de resistencia y un brazo de fuerza. A veces el mismo brazo de fuerza es el brazo de resistencia, ¿sí? A veces, y a veces están separados. Lo que sí, aunque estén en el mismo sitio, el brazo de resistencia no tiene que medir lo mismo que el brazo de fuerza. Ahorita lo vamos a ver. Pues tenemos brazo de palanca, brazo de fuerza, brazo de resistencia. En el brazo de resistencia está ubicada la resistencia a vencerse. En el brazo de fuerza es donde se aplica la fuerza, que a veces es en el mismo brazo de resistencia, pero no siempre. Y un punto de apoyo, ¿sí? Esos son los elementos de una palanca. Eso va a hacer que se dividan en tres tipos o tres grados de palanca. Aquí en este caso se llama por género. La palanca de primer grado o de primer género, ¿qué la caracteriza? A la palanca de primer grado, lo que la diferencia o lo que su característica va a ser que el punto de apoyo quede en medio. Va a quedar en medio del brazo de la fuerza y del brazo de la resistencia. Y el ejemplo característico es un sub y baja. ¿Sí? Un sub y baja es una palanca de primer grado. Porque ¿qué quedó en medio? El punto de apoyo. Aquí, por ejemplo, esta es la resistencia que se venció. Y el dice P, es la fuerza que se aplica. Para que se venza este brazo de resistencia, ¿qué se necesita? ¿Pero qué se necesita para que esto ascienda? Si aquí tengo un niño que pesa 25 kilos, ¿qué tengo que hacer acá en el brazo de fuerza para vencer el brazo de resistencia? Más fuerza. Si yo pongo un niño de 30 kilos en el asiento, ¿la venceré el brazo de resistencia que pesa 25? ¿Sí, no? Sí. Ok, muy bien. Y si tengo un niño exactamente de 25 kilos y 25 kilos, ¿qué va a suceder? Equilibrio. ¿Ok? En teoría se va a mantener el equilibrio esa palanca. Pero ¿cómo yo le podría hacer para vencer a esa resistencia si tengo la misma fuerza de ambos lados? ¿Hay algún método? Desplazar el punto del centro. Desplazar el punto donde yo coloco el centro de gravedad del brazo de fuerza un poquito más distante, ¿están de acuerdo? Sí. O le puedo decir al niño de 25 kilos que quiero ascender, acércate un poco al punto del fulcro. Si yo lo acerco, relativamente lo que voy a hacer es agrandar mi brazo de fuerza. Entonces ahí vamos a obtener la fórmula de las palancas, ¿ok? Esta es una palanca entonces de primer grado. ¿Qué la caracteriza? Que el punto de apoyo está en el centro. ¿Tendremos en el cuerpo humano de este tipo de palancas? ¿Sí habrá o no habrá? Edgar está a punto de utilizar la palanca de primer grado. Si se descuida un poquito. Ahorita vamos a ver dónde está ubicada en el cuerpo humano esa palanca, ¿ok? Las palancas de segundo grado, lo que la va a caracterizar es que la resistencia quede en medio. De esos tres elementos, la resistencia queda en medio. ¿De acuerdo? El ejemplo entonces para entender es que el fulcro va a quedar en un lado, el punto de apoyo, y la fuerza a los extremos. Entonces, ¿qué quedó en medio? La resistencia. El ejemplo, como máquina que tenemos de esta categoría, es una carretilla de albañilería. ¿Sí? Ahí el empleado de la construcción va a poner el costal de cal, de arena, de cemento en medio, y su brazo de fuerza, ¿cuál es? ¿De dónde el brazo de fuerza en este ejemplo?
La llanta. Del centro de rotación de la llanta, ese es el fulcro, a donde él ponga sus manos. Ese será el brazo de fuerza. Y el brazo de resistencia, si se dan cuenta, está dentro del brazo de fuerza. ¿De dónde a dónde va el brazo de resistencia? También del centro de rotación de la rueda, ¿a dónde? ¿Pero a qué parte de la carga? Al centro de gravedad que ya explicamos, del objeto, ¿verdad? Sí. Hasta ahí es el brazo de resistencia. ¿Cuál es más grande? En este ejemplo de segundo grado, ¿cuál es más grande? El del brazo distal. El brazo de la fuerza. Sí. El brazo de la fuerza siempre es más grande en las de segundo grado que el brazo de resistencia. Siempre, siempre, siempre. Eso les va a dar una ventaja biomecánica, ¿no? Sí. Porque siempre el brazo de fuerza será mayor que el brazo de resistencia. ¿Ok? Tendremos en el cuerpo humano palancas de segundo grado. ¿Y si las tenemos en dónde? Esas. Ahorita vamos a verlo bien. ¿Sí? Por último, las de tercer grado. Como ejemplo de máquina, tenemos unas pinzas de disección. Quizá los que no estudian medicina digan que son unas pincitas para las cejas, porque así parecen algunas, ¿no? Aquí, ¿qué está en medio? La fuerza. La fuerza queda en medio. Es decir, que el fulcro y la resistencia están en las orillas. ¿Sí? Aquí, en las palancas de tercer grado, como la fuerza queda en medio, el brazo de fuerza va a ir de aquí, del fulcro, a la mitad, que es donde se aplica la fuerza con los dedos, ¿no? Sí. Y el brazo de resistencia es donde están los dientecitos de la pinza. Quiere decir que en las de tercer grado siempre el brazo de resistencia es mayor que el brazo de fuerza. ¿Ok? Tenemos en el cuerpo humano ejemplos de esto. ¿No lo tenemos? Los interosseos. Los interocios dorsales y palmares de la mano. Ahorita vamos a ver. Pero todas estas palancas existen en el cuerpo humano y las tienen que conocer porque unas tienen ventajas biomecánicas. ¿Cuál de estas vieron que tiene más ventaja biomecánica? Las de segundo parece, porque tienen el brazo de fuerza siempre mayor que el brazo de resistencia. Vamos a ver los ejemplos en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Ahí es el fulcro. El peso de la cabeza, que más o menos viene quedando el centro de gravedad aquí, jóvenes, ¿sí? Ahí está ubicado el centro de gravedad de la cabeza. Está a la derecha en este dibujo, o anterior, siempre anterior a la articulación atlanto-occipital. El brazo de fuerza va generalmente por el trapecio, que se inserta aquí en la región occipital. Ahí se aplica la fuerza. Aquí este es como el ejemplo del sube y baja, la palanca de primer grado, que el fulcro queda en medio, punto de apoyo. Si el trapecio se relaja, justo lo que está haciendo Edgar, está cabeceando, porque le gana el centro de gravedad. No hay fuerza acá en la nuca y entonces la cabeza se va para adelante. Esa es una palanca de primer grado. Lo que sí tenemos que entender y comprender que los brazos de fuerza y de resistencia en esta palanca de primer grado no son simétricos como en su baja, porque no miden lo mismo en centímetros del centro de gravedad aquí, que más o menos son 3 centímetros de brazo de resistencia, a casi 7 centímetros a donde están los músculos. Entonces aquí, aunque es una palanca de primer grado, como no miden lo mismo los brazos de palanca de fuerza y de resistencia, tiene una ventaja biomecánica, que su brazo de fuerza es mayor que el brazo de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, la articulación metatarsofalángica, actuando como fulcro, hasta aquí. El peso del cuerpo humano que cae, vamos a ver luego cuando veamos por dónde pasa el centro de gravedad, pasa más o menos aquí, anterior al tobillo, queda aquí. Esta es la resistencia, ¿sí? Y el brazo de fuerza es en el calcáneo, la tracción que hacen el tríceps ural. Entonces,
El brazo de fuerza es desde la metatarsofalángica hasta el calcáneo. Y el brazo de resistencia es de la metatarsofalángica a donde cae el centro de gravedad. Entonces, lo que quedó en medio aquí es la resistencia, como en la carretilla de albañilería, que era una palanca de segundo grado. Entonces, este es un ejemplo de una articulación, de una palanca de segundo grado. La atlanto-occipital de primer grado. Y por último, las que más abundan en el cuerpo son las de tercer grado. Aquí vemos, por ejemplo, la articulación húmero-radiocubital, pero en este caso diré húmero-radial, que luego veremos en el poema muchas articulaciones. Aquí vemos cómo el bíceps, que es el que va a generar la fuerza, los músculos son los que dan la fuerza, queda en medio entre el fulcro, que es la articulación, y el brazo de resistencia, o sea, la resistencia que quedó a la orilla. Lo que quedó en medio fue la fuerza, como en la pinza de disección. Es una palanca de tercer grado. Vean nada más la diferencia y gran desventaja biomecánica que hay cuando flexionamos el codo para levantar un objeto. Vean qué pequeño es el brazo de fuerza. Va del centro de rotación del codo a la tuberosidad bicipital del radio, que si acaso serán unos 5 centímetros. Ese es el brazo de fuerza. Y el brazo de resistencia va a ir desde el centro de rotación hasta lo que esté cargando la mano. Unas mancuernas, un vaso de agua, unos homans que traccionan, ¿sí? O la novia que están cargando, o el novio, muchachos. El novio que está cargando. Entonces, esta es una ventaja biomecánica, una desventaja biomecánica. ¿Están de acuerdo? Las palancas de tercer grado en el cuerpo humano tienen una desventaja biomecánica muy grande. Entonces la pregunta filosófica existencial es: ¿por qué Dios o el universo, nuestro creador, nos puso con más palancas de tercer grado? Si las que vimos que son geniales son las de segundo grado, como pararnos de puntillas. ¿Por qué existen tantas de tercer grado? La respuesta es que sí son muy potentes estas, pero el rango de movilidad es corto. Estas tienen una desventaja biomecánica a la fuerza, pero tienen un gran rango de movilidad. ¿Va?